Hoy te enseño 25 tips que me volvieron pro con tu padre o con Blender. Número 1. La posición. La posición se puede mover dándole a la G o dándole al cubito y donde pone los parámetros de posición. Número 2. Si le das a la R, rotas. Igual que en posición, aquí tienes también parámetros. Número 3. Igual que posición y rotación, le damos a la S, escalamos en los objetos, cubito amarillo, parámetros. 4. Para guiar en Blender tenemos que dar a Shift A y abrirá una cajita. En esta cajita tendremos un montón de cosas, ya sea malla, curvas, etc. 5. Por el culo no. ¿Qué es un add-on? Un add-on es un trozo de código que modifica Blender o le añade nuevas funcionalidades. Estos trozos de código se pueden instalar en tu Blender y pueden crear nuevas funcionalidades. Número 6. Si nos vamos a Window y nos vamos a Toggle Window Full Screen, es decir, pantalla completa, veremos Blender sin la barra de herramientas de nuestro Window. Abrir ventana con un clic en la parte superior derecha y esto sirve para que tengamos más controlado nuestra composición o nuestro proyecto. ¿Cómo se cierra? Se cierra de la misma manera. Clicamos la esquina superior derecha y lo arrastramos y se cierra. Blender es un programa conocido por su modelaje, pero aún así Blender tiene más espacio de trabajo, ya sea animación 2D, ya sea escultura o ya sea efectos visuales o edición de vídeo. Blender tiene dos motores de render. Uno es Eevee, que es un motor de render más básico, más para ordenadores no tan potentes y que tiene un tipo de render más como dibujo animados entre comillas. Y también tenemos Cycle. Cycle es otro tipo de motor de render que es mucho más realista, pero se necesita más potencia en los ordenadores. Geometry Nodes. Esta característica fue introducida en el Blender 2.93. Esta característica permite a los usuarios crear y manipular geometría de manera procedural dentro de Blender. Proporciona un enfoque basado en nodos para generar y transformar la geometría en lugar de depender únicamente de técnicas tradicionales de un modelaje. Tienen generación de geometría procedural, instalación de objetos, deformación y transformación de geometría, interacción con otras características de Blender y procesamiento eficiente. Geometry Node es una característica tan grande que fue inventada en Blender que muchos programas lo están metiendo poco a poco. Es decir, que es una característica bastante difícil, pero muy útil cuando lo aprendemos. Cuando le damos al tabulador, Blender nos lleva al gran mundo de Edit Mode. Es una parte fundamental del proceso de modelado de este software. Cuando estás en el modo edición, podremos modificar los objetos seleccionados directamente, ya sea cambiando su forma, tamaño, posición o aplicando operaciones de transformación. Los normals. Bueno, ¿qué son los normals? Son vectores perpendiculares a la superficie de los objetos en un entorno 3D. Son fundamentales para determinar cómo interactúa la luz. En Blender y en otros programas de modelado renderizado, los normales se utilizan para calcular la iluminación y los efectos visuales. En Blender, los emisores de partículas son objetos que generan partículas en una escena. Estas partículas pueden representar una amplia variedad de efectos como humo, fuego, cabello o hierba, entre otros. El View Shading en Blender se refiere a cómo se representan los objetos y las escenas en la ventana de visualización 3D. Esencialmente se determina cómo se ven los objetos en el área de trabajo de Blender, lo que puede ayudar a los artistas 3D a trabajar de manera más eficiente y precisa. En Blender, el punto de origen se refiere al punto de referencia al centro de un objeto en el espacio 3D. Es el punto alrededor del cual se realizan las transformaciones, como rotación, escalado y traslación. El punto de origen también afecta cómo se comporta un objeto en relación con otros objetos en la escena, especialmente durante las operaciones de transformación y de agrupamiento. La jerarquía. La jerarquía en los modificadores de Blender se refiere a cómo se aplican y afectan los modificadores a los objetos en una escena en relación con otros modificadores. Esto es importante porque el orden en el que aplican los modificadores pueden tener un impacto significativo en el resultado final de un objeto. Tienen orden de los modificadores, interacción entre modificadores, aplicación de modificadores. Scripting en Blender se refiere al proceso de escribir código en Python para automatizar tareas, crear herramientas personalizadas o extender la funcionalidad de software. Una visión general de cómo funciona el scripting en Blender sería interfaz de usuario y API, editor de script, acceso al API de Blender y automatizar tareas, más desarrollos de add-ons. En Blender, los keyframes o fotogramas claves son puntos de referencia en el tiempo, que definen el estado de una propiedad o atributo de un objeto en una animación. Estos keyframes son fundamentales para crear animación en Blender y permiten controlar cómo cambios los objetos a lo largo del tiempo. Tienen creación de keyframe, edición de keyframe, interpolación, manipulación de keyframe y utilización de diferentes atributos. En Blender, la gravedad es una fuerza física que simula la atracción gravitatoria de un objeto hacia otro, como en la Tierra. Esta característica es particularmente útil para trabajar con simulaciones de físicas, como la dinámica de partículas, la simulación de fluidos o la animación de objetos que caen. La gravedad de Blender tiene simulación de física, campo de gravedad, ajustes en la escena, animación de la gravedad y un control adicional en los objetos. En Blender, las cámaras son elementos fundamentales que permiten capturar la vista de una escena desde un punto de vista específico. Las cámaras son esenciales para la creación de escenas y animaciones, ya que determinan la perspectiva,
y la composición de la imagen final. En Blender puedes simular una amplia variedad de fenómenos físicos utilizando su conjunto integrado de herramientas de simulación. Estas herramientas te permiten crear efectos realistas de físicas en tus proyectos, como colisiones, tejidos, cabello, cuerpos rígidos y fluidos, ya que tienes simulación de colisiones, simulación de tejidos, simulación de fluidos, simulación de cabello y partículas, simulación de cuerpos rígidos y control y ajuste de estos parámetros. En Blender, un vértice grupo, un grupo de vértices es un conjunto de vértices que están asociados entre sí para propósitos de manipulación, animación o asignación de propiedades. Los vértices group son útiles en diversas situaciones, como la asignación de pesos para la formación de malla, la aplicación de efectos de partículas o la limitación de ciertas operaciones en un conjunto específico de vértices. Las texturas en Blender se utilizan para agregar detalle, color u otros atributos visuales a los objetos en una escena. Pueden ser imágenes procedurales o combinación de ambos. Y por último, los atajos de teclado en Blender son una parte crucial del flujo de trabajo eficiente. Así que hay un montón de atajos en Blender para ser mucho más eficientes y crear nuestros proyectos mucho más rápidos. Seguramente ahí estáis viendo un montón de atajos que tenéis, pero bueno, lo dicho y hecho. Muchas gracias por ver el vídeo y chaito.